edición del Eternal Dawn. Te doy la bienvenida. Hoy te sumergiré en un relato surgido de un pacto maligno para obtener riquezas. Espero tu decisión. Era una noche oscura y tormentosa cuando el Eternal Dawn, un majestuoso navío de la época victoriana, zarpó del puerto de Southampton rumbo a las Américas. La tripulación, compuesta por experimentados marineros y un capitán con fama de invencible, estaba preparada para enfrentar cualquier adversidad que el océano pudiera lanzarles. Sin embargo, no estaban preparados para lo que les esperaba en las profundidades del Atlántico. El capitán Edward Blackwood era un hombre de mediana edad con una barba espesa y ojos penetrantes. Había navegado los 7 mares y sobrevivido a innumerables tormentas, pero siempre había una sombra en su pasado de la que nunca hablaba. Se rumoreaba que el capitán Blackwood había hecho un pacto con fuerzas oscuras para garantizar su éxito en el mar. Este pacto no fue hecho con cualquier entidad, sino con Davy Jones, el temido guardián de las almas perdidas en el océano. La leyenda decía que Davy Jones, un ser de aspecto espectral con ojos huecos y una barba hecha de algas, gobernaba las profundidades marinas y tenía el poder de conceder deseos a aquellos lo suficientemente desesperados como para invocarlo. El capitán Blackwood, en su juventud, había sido un marinero ambicioso pero desafortunado. Sus barcos naufragaban, sus tripulaciones morían y su reputación se hundía. Desesperado por cambiar su destino, una noche de luna nueva, Blackwood realizó un oscuro ritual en la proa de su barco. Encendió velas negras y recitó antiguos encantamientos hasta que el aire se volvió frío y el agua alrededor del barco comenzó a burbujear. De las profundidades emergió Davy Jones, envuelto en una niebla helada. Su voz resonó como un eco distante mientras ofrecía al joven capitán un trato: éxito y fortuna en todos sus viajes a cambio de algo mucho más valioso que el oro o las joyas. Blackwood, consumido por la ambición, aceptó sin vacilar. El precio del pacto era su propia alma. Al morir, Edward Blackwood no encontraría descanso eterno. En su lugar, su espíritu quedaría atrapado para siempre en las profundidades del océano, sirviendo a Davy Jones como uno de sus espectrales marineros. Desde ese día, la suerte del capitán cambió drásticamente. Cada viaje fue un éxito rotundo, cada tormenta fue superada y cada tesoro fue encontrado. Pero siempre había una sombra en sus ojos, un recordatorio constante del precio que algún día tendría que pagar. En este viaje, el Eternal Dawn se adentraba en alta mar. Las aguas se volvieron inquietantemente tranquilas. La tripulación comenzó a notar extrañas luces bajo la superficie, moviéndose como si fueran grandes criaturas marinas. Los marineros más supersticiosos empezaron a murmurar sobre leyendas de monstruos marinos y espíritus vengativos, pero el capitán Blackwood desestimó sus temores con una risa sardónica. Una noche, el barco navegaba por una zona conocida como el Triángulo de las Almas Perdidas. Era un lugar envuelto en misterio y terror. Este triángulo, situado en medio del Atlántico, se había ganado su siniestra reputación debido a la cantidad de barcos que desaparecían sin dejar rastro y a los relatos de marineros que afirmaban haber visto cosas indescriptibles. La leyenda cuenta que el Triángulo de las Almas Perdidas surgió hace siglos, cuando un poderoso brujo, expulsado de su tierra por practicar magia negra, fue capturado y condenado a morir en el mar. Antes de ser arrojado a las aguas embravecidas, lanzó una maldición sobre la zona, jurando que su espíritu y el de todos los que perecieran en esas aguas quedarían atrapados para siempre. Desde entonces, una densa niebla cubre el área, y las aguas son traicioneras, llenas de corrientes impredecibles y remolinos que parecen surgir de la nada. Los marineros que han osado adentrarse en el triángulo hablan de voces susurrantes que emergen de la niebla, sombras que se mueven bajo la superficie y luces espectrales que bailan sobre el agua durante la noche. El nombre, Triángulo de las Almas Perdidas, proviene de los incontables espíritus de marineros y viajeros que se dice están atrapados allí, condenados a vagar eternamente sin encontrar descanso. Se cree que estos espíritus intentan advertir a los vivos o, en su desesperación, arrastrarlos a compartir su destino.
Los antiguos mapas marítimos marcan el área con símbolos de advertencia y los capitanes más prudentes evitan la ruta a toda costa. Sin embargo, aquellos que buscan riquezas o están desesperados por acortar su viaje, como el capitán Blackwood, a menudo se arriesgan a cruzar el Triángulo de las Almas Perdidas, ignorando las advertencias y sellando así su destino. Una densa niebla se levantó de repente, envolviendo el navío en un manto opaco. La visibilidad era nula y el silencio era tan profundo que los marineros apenas se atrevían a respirar. De pronto, se escuchó un grito desgarrador proveniente de la cubierta inferior. El primer oficial, Jonathan Moore, descendió rápidamente con una linterna en mano. Lo que encontró fue aterrador. Uno de los marineros yacía en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de puro terror en su rostro. No había señales de lucha ni heridas visibles, pero su alma parecía haber sido arrancada de su cuerpo. A medida que la niebla se espesaba, más miembros de la tripulación comenzaron a desaparecer misteriosamente. Algunos tripulantes afirmaban haber visto cosas indescriptibles en relatos espeluznantes. El pánico comenzó a tomar forma, como algo opresor que encadenaba los corazones, que latían descontrolados ante la inminencia de algo desconocido que terminaría por acabar con el barco. Los pocos que quedaban vivos empezaron a ver figuras espectrales moviéndose entre la bruma. Estas entidades, con rostros desfigurados, flotaban silenciosamente sobre las olas, acercándose cada vez más al barco. Los marineros escuchaban susurros ininteligibles en lenguajes olvidados, palabras guturales y agudas que resonaban en sus mentes como si fueran conjuros diabólicos. Las voces parecían venir de todas direcciones, envolviéndolos en un coro macabro que les helaba la sangre. Algunos marineros cayeron de rodillas, tapándose los oídos y gritando para intentar ahuyentar las voces, pero los susurros persistían, cada vez más intensos. Poco a poco, con una lentitud que parecía imposible, llegó la mañana, pero las apariciones no solo se limitaban a las noches. Durante el día, sombras deformes se deslizaban por la cubierta y desaparecían cuando alguien intentaba acercarse. Los marineros sentían una presencia constante, una sensación de ser observados por ojos invisibles llenos de odio y desesperación. Algunos afirmaban ver rostros pálidos y distorsionados reflejados en el agua, que les susurraban promesas de salvación si se lanzaban al mar. De repente la atmósfera a bordo del Eternal Dawn se volvió insoportable. Los tripulantes empezaron a desaparecer uno a uno, arrastrados por manos invisibles que emergían de las sombras. Sus gritos de terror resonaban en distintas posiciones del barco, pero nunca se les volvía a ver. El capitán intentó mantener el control, pero incluso él comenzó a escuchar los susurros, sintiendo cómo su cordura se desvanecía lentamente. Durante la noche siguiente, cuando la luna llena iluminaba tenuemente la niebla, la verdad salió a la luz. El espíritu de una mujer apareció ante la tripulación. Era Elizabeth, la esposa del capitán Blackwood, quien había muerto trágicamente años atrás en un naufragio del que solo él había sobrevivido. Con una voz etérea, reveló que Blackwood había hecho un pacto con las fuerzas oscuras para salvar su vida a cambio de las almas de sus tripulaciones futuras. La tripulación, horrorizada y llena de ira, se volvió contra el capitán. Pero antes de que pudieran hacerle daño, la niebla se condensó en formas grotescas y atacó a los marineros restantes. Uno a uno, fueron arrastrados al abismo por manos espectrales. La situación a bordo del Eternal Dawn se tornaba cada vez más desesperante. Los marineros comenzaron a culpar al capitán de su mala fortuna. En un acto de desesperación, algunos tripulantes intentaron atacar al capitán, convencidos de que su muerte podría apaciguar a las fuerzas malignas que los acosaban. Sin embargo, cada vez que un marinero levantaba la mano contra el capitán, algo aterrador sucedía. De las sombras surgían manos espectrales, pálidas y huesudas, que se aferraban a los agresores con una fuerza sobrehumana. Los gritos de terror de los marineros resonaban en la cubierta mientras eran arrastrados hacia la oscuridad. Sus cuerpos se desvanecían en la bruma, dejando tras de sí solo ecos de sus gritos y manchas de sangre en la madera.
Los que quedaban a bordo observaban horrorizados cómo sus compañeros desaparecían uno tras otro, sin poder hacer nada para ayudarlos. Las fuerzas malignas parecían proteger al capitán, envolviéndolo en una aura de terror y muerte. Cada intento de rebelión terminaba en una desaparición más, alimentando aún más el pánico y la desesperación entre los marineros. Las noches se volvieron interminables, con los susurros diabólicos llenando el aire y las apariciones espectrales acechando en cada rincón. Los marineros sabían que cualquier intento de desafiar al capitán solo los llevaría a un destino peor que la muerte, atrapados para siempre en el Triángulo de las Almas Perdidas. Finalmente, el capitán Blackwood quedó solo en la cubierta del Eternal Dawn, rodeado por los espíritus de aquellos a quienes había condenado. Con una sonrisa amarga, aceptó su destino mientras las sombras lo envolvían. Así fue que el Eternal Dawn se convirtió en un barco fantasma, navegando a la deriva en el Triángulo de las Almas Perdidas, con sus atormentados marineros atrapados en un ciclo eterno de terror y desesperación. El Eternal Dawn nunca llegó a su destino y fue encontrado años después, flotando a la deriva sin una sola alma a bordo. Desde entonces, los marineros evitan el Triángulo de las Almas Perdidas, temiendo encontrarse con el fantasma del capitán Blackwood y su maldito navío. Hemos llegado al final. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que realmente ocurrió? Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Muchas gracias por ver.